desarrollo de personas y del talento de las personas, como muchas veces directamente lo enfocamos a los demás, ¿no? De cómo puedo desarrollar a esa persona o cómo puedo identificar su talento y mejorarlo, cuando a lo mejor el impedimento está en quien mira. Entonces se está perdiendo esa cultura del esfuerzo, la disciplina para conseguir determinada cosa. A nivel organizacional, desde luego, estamos súper estresados. Hemos olvidado la parte más primaria que somos seres biológicos, por encima de cualquier otra cosa. Busquemos una definición de talento. Bienvenidos a Pasen y Sean. Ya sabéis que es nuestro espacio para hablar de humanidades y de liderazgo, y hoy tenemos un episodio precioso porque vamos a hablar de singularidad y de diversidad, y además tengo dos compañeras de viaje para esta conversación maravillosas que os voy a presentar enseguida. Raquel Roca, bienvenida, ¿qué tal estás? Muchas gracias, feliz de estar aquí en este espacio con vosotras. Raquel es periodista, es escritora y especialista en diseño de futuros, en gestión de talento, en transformación. Silvia Sanz, directora de orquesta, fundadora del grupo Thalía, nos vas a hablar de singularidad y de diversidad. Un placer estar aquí. Antes de entrar en conversación, estaba pensando en que me gustaría como aclarar dos términos que creo que vamos a utilizar mucho, ¿no? Y también para corroborarlos con vosotras, a ver cómo lo vivís. Para mí hay una distinción entre singularidad e individualidad, ¿no? Para mí la singularidad tiene que ver con lo que nos hace diferentes, lo que nos hace especiales, ¿no? Esa parte única que tiene el ser humano y que se hace realidad y más fuerte en relación con el otro. Y por otro lado, la individualidad la siento más como una cosa más centrada en el yo, que nos lleva más al individualismo y que nos lleva más a la separación. Que de hecho mi sentir últimamente es que nos hemos anclado un poquito en este individualismo y que de ahí muchos fracasos colectivos que tenemos es por estar anclados en ese individualismo. Entonces, además de saber cómo lo vivís vosotras, me gustaría preguntaros cómo podemos alimentar y vivir esa singularidad tan única del ser humano sin caer en esa presencia del yo tan egocéntrica, a lo mejor, ¿no? Tan individualista. Yo en mi caso realmente intento evitar lo que es el individualismo, que no el individuo. Yo me centro mucho en lo que son los individuos que tocan conmigo, los músicos que están en la orquesta o los cantantes del coro, cualquier agrupación que dirijo. Pero sí que es muchísimo más importante el tema de la singularidad vista desde que cada uno somos diferentes. Y en el caso de una orquesta, además, que lo comentábamos antes, es que no solamente son las personas que están tocando, sino también los instrumentos que tocan, que son completamente distintos y que tienen que convivir todos juntos y que tienes que hacer que confluyan, que todos parezca que ninguno sobresale sobre otro, y eso al final hay que trasladarlo también a las personas que están tocando esos instrumentos. Es una palabraza, singularidad, ¿no? Que la oímos mucho, pero a veces hasta la rechazamos, ¿no? Yo incluso muchas veces, cuando alguien me dice, ¿no?, un defecto, y es de, no es tu defecto, es tu singularidad, ¿no? Y darle la vuelta a ese concepto. Si lo trasladamos obviamente a procesos de liderazgo en cualquier ámbito, creo que es la gran dificultad, ¿no?, en los temas de inclusión, que es cómo soy capaz como líder de reconocer tu singularidad, es decir, aquello que yo no pretendo que tú seas ni que te parezcas a mí, ¿vale? Porque nos encontramos mucho en necesidad de que tú te parezcas a mí porque te entiendo mejor, entonces respetar esa singularidad que solo tú tienes y al mismo tiempo integrarte para que te sientas parte de este team y de la misma camiseta, ¿no? Por eso el liderazgo inclusivo, podríamos decir, es tan complejo, porque al final es como entiendo aquello que a lo mejor me cuesta entender de ti porque no se parece a mí, pero es tuyo, es válido y puede aportar, de hecho, aporta un valor diferencial en cualquier equipo, en cualquier tema, ¿no?, de varias personas. La individualidad, que también creo que está un poco denostada, yo la defiendo un poco. Por ejemplo, una situación en la que yo necesito buscar mi individualidad y no estar en la masa, puede ser a lo mejor si estás en el metro, ¿vale? Y entonces estás sintiendo que estás metro abarrotado y estás por todas partes y tal, entonces de repente alguien se pone los cascos y se aísla y está en su momento de individualidad. Pero es una manera mejor de poder aislarte de otra sensación que tú estás teniendo en un momento determinado, ¿no? Lo digo porque con pinzas también para mí este concepto de ser
de individual, que no es lo mismo que ser individualista, ¿no? O que no quieres relacionarte con los demás en ese sentido. Entonces yo creo que hay momentos que la individualidad, estar yo solo conmigo, es muy sano, y otros momentos en los que si actúas de manera individualista, estás actuando de una manera probablemente poco inteligente, porque realmente la inteligencia está en lo colectivo. Claro. Yo es la distinción justo que veo, ¿no? Como que la singularidad acepta al otro o incorpora al otro, ¿no? En mi propia singularidad. Y el concepto, como lo interpretaba de individualidad, es como, iba a decir un rechazo al otro, quizá en el sentido, una ¿no? barrera, a lo mejor, claro, de de no tenerlo en comunicación. cuenta, ¿no? O sea, yo creo que esa parte individual a la que me refería es como que no tienes en cuenta al otro al pensar en ti. Es como que no existes, y mi creencia o mi posicionamiento es que no existimos sin el otro, ¿no? Que no somos seres individuales sino singulares en relación, ¿no? Que hay algo en ti que tiene que ver conmigo y viceversa, ¿no? Y de hecho creo que toda esa parte de singularidad es necesaria trabajarla desde el conocimiento del ser humano y el conocimiento de uno mismo para que nos acerque a una autenticidad, ¿no? Creo que no hay autenticidad sin singularidad y viceversa, porque al final, si no puedo ser auténtica, no me puedo dar en relación. Entonces, ¿no? Mi concepto de singularidad se dispersa. ¿Cómo vivís vosotras hoy en día y en vuestras disciplinas ese concepto de autenticidad en un mundo que casi nos obliga a no tener auténticos, sino estar como simulando, demostrando máscaras, ¿no? Yo creo que lo importante, por lo menos en el mundo de la música y en el mundo de la orquesta, es ese conocimiento, también lo que acabas de decir, el conocimiento del otro, el conocimiento de lo que tú puedes dar a los demás y el admitir que realmente no eres nadie si no tienes al que tienes al lado para apoyarte, porque el mundo de la orquesta al final es algo muy complejo, pero en el fondo también es muy, muy sencillo, porque yo misma no soy nada si no tengo a los músicos enfrente. Y cualquier músico, si no tiene a un compañero al lado que pueda soportarle, que pueda ayudarle, que pueda dejarle sonar en un momento determinado, o ser el protagonista en otro momento determinado, creo que ese diálogo que fluye directamente en el mundo de la orquesta es lo que hace a cada uno auténtico, porque sabe que es realmente consciente de que no es nada sin el otro, pero tampoco el otro es nada sin mí. Y esa aceptación de esas dos posturas creo que es lo que hace que realmente luego el equipo funcione y la música fluya, porque es algo mucho más importante que simplemente cada una de las personas que componemos el grupo, ¿no? Voy a recoger lo que dices, Silvia, porque me has recordado una frase de mi director favorito, junto contigo, que es Dudamel, al que amo profundamente, porque me inspira muchísimo este hombre. Si hablamos desde la palabra, que es otra palabraza preciosa, ¿no? El ser auténtico, ¿qué significa ser auténtico, ¿no? Porque también abrimos ahí una gran esfera, pero para mí ser auténtico es ser coherente, en definitiva, ¿no? La autenticidad no solamente es diferenciarse de los demás, hoy vivimos en un mundo súper estandarizado, que creo que siempre ha sido así, porque al final el ser humano, como ser social, se mueve por las modas y necesita encajar en ciertos lugares y en ciertas modas, y lo veo comprensible, pero hay momentos en los que nos pasamos de frenada y nos estandarizamos demasiado, ¿no? Por ejemplo, en los procesos de contratación en la empresa, que sería mi campo, si tú estás contratando a personas siempre del mismo lugar o de la misma universidad o que salen del mismo lugar, probablemente tengas gente muy estandarizada, que tú cuando los metes en la compañía además buscas que se estandaricen también. Ahí tienes un problema, porque no estás buscando la autenticidad o esa diversidad de las personas, por lo tanto los resultados que obtienes son muy parecidos de cada uno de ellos a la forma de pensar, ¿no? Entonces, qué importante cuidar esa autenticidad y no dejarse también en cualquier proceso que otras personas te estandaricen a ti, ¿no? Que es defender el que yo soy, la coherencia con lo que yo pienso, con lo que yo soy y lo que físicamente también muestro al mundo, ¿no? En ese sentido. Entonces, es peligroso y hay momentos como la adolescencia donde eso no va a pasar, pero luego, una vez superado, creo que es importante reconocer esa autenticidad, ¿no? Y vivirla plenamente y con orgullo, ¿no? Diría. Has dicho algo también interesante en esa parte de autenticidad y de singularidad, que no sé si tiene que ver con la vulnerabilidad y la humildad, cuando decías lo de dejar espacio también a otro, ¿no? Y creo que solo somos capaces de dejar espacio a otro, incluso que otro brille o tenga su espacio, su momento, y dejarle ser él,
cuando yo tengo a mí yo tranquilo, ¿no? Cuando el ego no está hablándome y puedo dejar ese espacio para que otros también puedan ser. ¿Cómo separáis esa parte de autenticidad del ego? En mi campo, el ego no debería existir, porque una cosa es el protagonismo y otra cosa es el ego. Creo que otra palabra que has dicho tú maravillosa es la humildad. La humildad para saber en qué momento yo puedo brillar y en qué momento debo dar un paso atrás, porque hay otro que es su momento, es donde tiene que brillar él y es su pasaje, y yo estoy simplemente para ayudarle. El conseguir eso en una orquesta, si se llega a conseguir, es fantástico. No es yo, sino la música, que es algo muchísimo más importante que cada uno de los que estamos en la orquesta. Como que te trasciende, ¿no? O sea, es hacia la cosa más trascendida que nos supera a nosotros, Exacto. ¿no? Ese es el final. Yo que trabajo mucho estos conceptos, de hecho, para mí hay un nombre que le pongo al final, que es carisma. El último libro mío es El poder del carisma. Y yo siempre digo, porque el carisma siempre es algo confundido, ¿no? Con el brillar y demás. Y la manera más simple, se puede decir, de definirlo, es que carismática es esa persona que cuando tú estás con ella, te hace brillar a ti. Tú te sientes mejor. No es que esa persona brille más, sino que cuando tú estás con esa persona, tú brillas más. Esa es verdaderamente las personas que son carismáticas. Por lo tanto, aquí hablaríamos de que es ese reflejo, son las personas que son dadoras, son las personas que son empáticas, son las personas que hacen algo que cuesta mucho hoy en día, que es hacer esa escucha activa, pero activa y presencia de verdad. Es decir, estoy aquí contigo ahora en momento presente, no estoy aquí contigo pensando en lo que next que tengo que hacer, que eso también pasa mucho, ¿no? Entonces, cuando realmente te encuentras una persona que le importas, aunque no te conozca, pero que realmente está contigo en ese momento, yo creo que esa magia del brillar sucede y es unidireccional, ¿no? O sea, bidireccional, perdón, quiero decir. Entonces, cuando te encuentras esas personas, al final, sobre todo si están en un puesto más ejecutivo, directivo, obviamente, tienen la capacidad de poder sacar el brillo a la gente de su equipo, ¿no? Para que efectivamente cada uno tenga su momento. Y luego también a nivel organizacional estamos yendo desde lo vertical hacia lo horizontal en todos los sentidos. ¿Y eso qué significa? Que ya no buscamos personas que destaquen necesariamente desde ese individualismo que hablábamos antes, sino que sean capaces de gestionar horizontalmente buenos equipos para que ese liderazgo vaya siendo compartido según el momento, la función en la que se encuentre el proceso o el trabajo, ¿no? Entonces también es interesante porque está cambiando bastante conceptos más antiguos de jefatura, liderazgo, etcétera, etcétera. Estaba pensando de dejar al otro brillar, ¿no? de dejar el espacio al otro, de cómo lo vivimos. Y pensaba en ese concepto de diversidad, de lo que decíamos antes de esa diferencia entre singularidad e individualidad. Para mí la singularidad nos lleva a la diversidad por naturaleza. Es decir, a mí todavía me chirría mucho cuando tratamos de hablar de la diversidad como algo que parece que tenemos que buscar, que tenemos que gestionar, que tenemos que hacer. Pero como si algo, ya está. ¿no? Claro. Si es que está, porque... Ese es ¿no? Como que hay algo ahí que dices... O sea, que somos seres singulares y por lo tanto Pues, cada uno es su madre, ¿no? Entonces, qué maravilla esto y qué complicado parece que es luego en el día a día. ¿Cómo hacer, o cuál es vuestra experiencia y vuestra forma de verlo para que las singularidades sumen en lugar que generen esos desencuentros que a veces vemos? Yo creo que cada persona es distinta, cada momento es distinto, que eso también es otra cosa que podríamos estar mucho tiempo hablando, porque hay veces que tienes a un mismo equipo un día y lo tienes a las 2 semanas y parece que ha cambiado todo. Y dices, pero si ayer estábamos de una forma o esto sonaba así, ¿por qué hoy suena distinto? Porque el momento es distinto también. Entonces, esa diversidad también puede afectar a una sala de conciertos, que es distinta de la de ayer, puede afectar al momento singular de cada una de las personas que está ahí. Y ahí, los que estamos al frente, los que llevamos la batuta, tenemos que ser capaces de averiguar, sin investigar, averiguar de un simple vistazo qué persona necesita más de nosotros, qué persona la podemos dejar un poquito y en qué sentido podemos hacer que el grupo vaya de un sitio a otro para conseguir lo que realmente queremos, que es, pues, bueno, que suene todo muy empastado y que todos vayan y caminen en la misma dirección. Entonces, creo que
hay que tratar al grupo como grupo, pero a la vez, que es lo más complicado, ser un poco detallista con cada una de las personas que tienes contigo. Tienes que hacerles ver, sin hablar con ellos, hacerles ver que son importantes y hacer ver al resto que en ese momento ellos son importantes y hay que dejarles. Entonces, bueno, en mi caso con gestos, con miradas, con cosas así, pues lo vas consiguiendo. Y luego también pues el estar en los ensayos, el conocer a la gente, el intentar investigar, que simplemente con una mirada se puede sacar muchísima información, con lo cual observar, mirar, escuchar también. Que son elementos de la comunicación. Y entonces hago un hook así y recojo. Comunicación. Comunicación. Sí, mi experiencia de la que puedo hablar solamente porque el expertise que tengo es en diversidad intergeneracional, no en otras, entonces es la única que puedo hablar. O conozco más, y realmente cuando rascas, creo que pasa en casi todo, pero cuando rascas un poco, el 90% de las problemáticas que se generan en equipos de cualquier tipo diverso suele ser por falta de comunicación o no una adecuada comunicación, ¿no? Normalmente es falta de comunicación, desde luego en las generaciones sí. Y lo que vemos es que en la empresa se refleja lo que ya pasa en la sociedad, es decir, que cada vez nos relacionamos menos entre personas de edades muy distintas, muy diversas, ¿no? Entonces, gente muy mayor o más senior realmente tiene un contacto casi cero y al revés con personas muy jóvenes. Cuando digo contacto cero no digo solamente nietos, abuelos, sola pasar el día, sino de profundas, que antes sí se daban en sociedades más antiguas, en las que quizás porque convivíamos más tiempo en los mismos hogares o había una concepción distinta de la sociedad, esto se podía dar, o el joven escuchaba al más anciano porque era el sabio. Estoy extrapolándolo un poco, pero es así. Hoy en día eso ya no solo ha cambiado, sino que ni se respeta, pero también los más seniors tampoco entienden el respeto o el valor suficiente hacia la gente joven, es lo que me encuentro en la empresa. Por lo tanto, cuando trabajamos la convivencia intergeneracional, una parte muy importante es poner en contacto. Es decir, poner en contacto para romper la peor parte que tenemos los seres humanos, que es que estamos súper sesgados y funcionamos por prejuicios y juicios. Entonces, el senior es obsoleto y no se digitaliza, el junior no es fiel a la empresa y no se fideliza, ¿no? Por ejemplo, estoy poniendo dos súper estereotipos que me encuentro en la compañía. Y cuando rascas un poco más, juntas a las personas, haces doble mentoring, un montón de técnicas que hay, te das cuenta de que las problemáticas humanas, tanto del más senior como del más junior, son exactamente las mismas, que las necesidades que tienen son exactamente las mismas, pero que cambian lenguaje y cambian cosas, ¿no? Que vamos deseando en los modelos, en los cómo, pero en los qué son siempre iguales, ¿no? Son muy humanos. Entonces, esos puntos en común hace que haya un entendimiento súper interesante. Entonces, para mí, es esa comunicación, ¿no? Ese encuentro cara a cara, ese es puro humanismo, que es el que tú trabajas en todos tus podcasts, puro humanismo, ¿no? Y abrir el corazón y estar dispuesto a escuchar a personas que a priori tú crees que no se parecen a ti. Me parece súper difícil hacerlo, y la forma en la que tengo de hacerlo o de ayudar a que se haga es desde el conocimiento de uno mismo. O sea, creo que todo lo que estamos poniendo sobre la mesa solo pasa si yo he hecho un trabajo personal de conocerme y de tener un liderazgo auténtico y un liderazgo humanista. Porque si yo no he hecho ese trabajo de conocimiento de mí misma, ¿no? y estoy en paz conmigo, por así decir, ¿cómo voy a ver al otro? ¿O cómo voy a aceptar al otro? Y sobre todo cuando está en las antípodas de lo que yo pienso, ¿no? Porque mi experiencia es que muchas veces también en la diversidad o en opiniones diferentes más o menos fluye la cosa cuando, ¿no? Cuando medio nos entendemos, aunque pensemos algo diferente, pero cuando alguien está en las antípodas de lo que tú piensas o opinas, es realmente difícil, ¿no? Escuchar esa otra postura, y creo que solo se puede oír desde ese convencimiento de quién soy, para poder dejar al otro ser lo que quiera ser, y a partir de ahí poder sumar y poder escuchar y poder observar, porque cuando no aceptas a la persona que tienes delante, no la escuchas, no la observas, que es lo que veo, por desgracia, muchas veces en nuestro día a día, en reuniones, ¿no? Y en el mundo de la empresa. Quizá en tu disciplina es más difícil, porque si no os escucháis, imagino que ahí hay un problema serio. Totalmente. Si yo no escucho personalmente, y entre ellos también tengo que enseñar a que se escuchen, evidentemente. Hace muchos años en una empresa hacíamos un programa que llamábamos Sinfonía, y para trabajar el liderazgo, ¿no? Entonces era como una historia que no recuerdo qué director de orquesta era, contaba la historia de cuando estoy con una orquesta y algo no funciona, es decir, esa diversidad de la que hablamos no está sumando, sino que está descuadrando, lo primero que hago es parar, irme y mirarme en el espejo.
y encontrar dónde está el problema, porque el problema es muy probable que esté en mí. Y si veo que en mí no está y no encuentro nada, entonces vuelvo a la orquesta y veo, ¿no? y vuelvo a mirar a ver qué es lo que hay. Y me gustaba mucho ese planteamiento porque hablaba un poco del desarrollo de personas y del talento de las personas, como muchas veces directamente lo enfocamos a los demás, ¿no? De cómo puedo desarrollar a esa persona o cómo puedo identificar su talento y mejorarlo, cuando a lo mejor el impedimento está en quien mira. Claro, porque al final las personas que tienes enfrente son el espejo de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás enseñando, de lo que tú estás hablando. Simplemente la forma de hablar puede ser perjudicial para determinado grupo que tienes enfrente. Y volvemos a lo de antes, a la humildad. Yo puedo estudiarme una partitura maravillosamente, yo sé perfectamente lo que quiero, pero también tengo que tener en la manga un as de decir sí, pero a lo mejor con este grupo no va a funcionar de esta forma. Entonces hay que saber en qué momento tengo que bajar y decir, bueno, yo necesito conseguir unos objetivos, necesito conseguir que esta sinfonía salga maravillosamente bien, y el equipo que tengo enfrente pues me está dando algo que yo no lo tenía en la cabeza. Pero tengo que ser también humilde y consciente de que a lo mejor su forma de ver esta obra, a lo mejor su forma de hacer la música no es la que yo tenía en la cabeza, pero también es válida. ¿Por qué no? Entonces hay que estar un poco abierto. O sea, yo voy con todo muy preparado, pero también tener ese puntito de estar abierto a lo que surja. Y aquí metería dos temas, ¿no?, que son súper interesantes de lo que estáis diciendo. Dos palabras, dos conceptos, si queremos. Uno, que es el de la humildad, que ahora voy a defender. Voy a defender la humildad, pero desde una perspectiva distinta, porque a veces también la confundimos un poco. Y otra, que es lo que decías tú. Al final son los agujeros, son los miedos, ¿no? Cuando yo me estoy asustado o asustada por alguna circunstancia, tengo agujeros interiores y, por lo tanto, cualquier cosa muy diversa, muy distinta, muy diferente a mí, como propuesta, me acojona, hablando muy mal, lo podemos eliminar, ¡pip! Me asusta y, por lo tanto, entonces voy a hacer todo lo posible para que esa novedad no llegue a mi vida o yo no la deje prosperar, ¿no? Y a veces nos lo encontramos en personas que están en nuestro alrededor, en nuestro equipo, ya sea por arriba o por abajo, ¿no? Eso por un lado. Entonces, al final sí es un autoconocimiento no de conocerme muy profundamente y de todo, porque a veces eso es un pozo tan grande que no llegas, ¿eh? Llegas hasta donde llegas. Sí, obviamente el objetivo de querer evolucionarte, eso es primordial, pero tiene más que ver con la seguridad en ti mismo. Es decir, que cuando yo me siento seguro, no me siento amenazado por lo que es diferente, probablemente no vaya a taponar o a tapar cualquier circunstancia o persona externa que esté, ¿no? Y entonces se produce esa magia, ¿no?, de poder escuchar, y normalmente cuando escucho cosas distintas me vuelvo más innovador, porque al final los equipos diversos generan mayor innovación, que es de lo que se trata. Y recojo muy rápidamente la palabra humildad, porque la tenemos súper mal entendida y la hemos llenado de porquería en los últimos siglos, yo diría, de mucha porquería. Y realmente el concepto humildad viene etimológicamente de la raíz griega, que significa con los pies en la tierra. Es lo que significa ser humilde. Y eso significa que cuando yo estoy con los pies en la tierra y estoy bien aterrizado, como miro a las personas es en pura horizontalidad. No te miro desde arriba con soberbia, pero tampoco te miro desde abajo, desde la dependencia o desde la inseguridad. Eso es lo que significa ser humilde, ¿no? Y entonces hemos confundido en los últimos años humildad con invisibilidad. Y no, es muy importante que las personas se sientan bien en su piel, bien en ellas mismas, bien en quién son, con sus seguridades, y por lo tanto que se sientan humildes en esta humildad que significa asertividad en general, pero sentirme muy visible, muy presente, ¿no?, con mi propia presencia desde esa perspectiva. Entonces quiero romper esta lanza a favor de la palabra humildad, pero bien entendida, ¿no? Que hay que ser humilde, sí, que significa que estás en tu sitio, bien puesto, bien presente, bien visible, y que la gente te vea bien, porque tenemos que hacer así para que podamos comunicarnos mejor, en que sea. Claro, en presencia, totalmente. Y aprovechando además que tenemos como experta de talento, que también sabéis mucho sobre el tema, ¿cómo vivís vosotros? Antes de preguntaros eso, busquemos una definición de talento. Porque lo mismo, ¿no? Son estas palabras que están tan usadas, tan descritas, tan mal usadas muchas veces, que es como, ¿qué es el talento?, ¿no? O sea, para mí es muy interesante el talento colectivo, más que el talento individual, porque al final lo mismo, ¿no? O sea, tengo esa sensación de se pone en valor cuando está en relación con alguien o con algo, ¿no? Entonces,
¿Qué es esto del talento que tanto buscamos en los equipos y que de hecho es como equipos diversos, que así mucho talento? Pero al final es que el talento, estabas hablando del talento colectivo, es que hasta, por ejemplo, en los deportes, deportistas que son únicos, que no están dentro de un equipo, al final tienen gente detrás, hay unos equipos maravillosos, con lo cual yo creo que el talento individual en determinadas personas, claro que existe, pero tiene que estar rodeado de otra serie de personas que también hagan crecer ese talento. Es lo que decías antes, ¿no? Una persona con la que yo brille. Tú puedes tener una orquesta que no sea de grandísimos solistas, pero que encajen, que sean un puzzle donde la suma de muchos pequeños talentos hagan un talento impresionante y que al final es la unión, la conjunción, esa mezcla que hace que 100 talentos sean juntos muchísimo más que los 100 individuales, por supuesto. Sí, muy de acuerdo con Silvia. El talento lo podemos entender como skills, ¿no? Como habilidades. ¿Qué es el talento? Pequeños talentos, microtalentos que hacen una suma de talentos y por lo tanto podríamos entenderlo como soft skills o hard skills, habilidades, que son los talentos con los que nacemos o una predisposición con la que nacemos, que muchas veces también es verdad que hay personas que no escuchan. Y entonces a veces nos metemos en ciertas ruedas de hámster y te olvidas de escucharte porque hay cosas que están gritando dentro de ti que es una tendencia natural hacia que tú desarrolles ese talento exclusivo, que si tú lo desarrollas porque te estás escuchando, llamémosle competencias o inquietudes, porque el talento puede tener muchas patas, al final lo que va a hacer es que tú te posiciones de una manera en la que brilles positivamente más. Ahí sí que estás sacando a la luz, es decir, haciendo que florezca y se ilumine con tu talento una situación, un trabajo, una carrera. Estás aportando probablemente un valor diferencial. Lo que sí que nos encontramos, o me encuentro en las organizaciones y en muchas personas, es que no han escuchado o no se han parado quizás de hacer ese trabajo de investigación interior para decir qué me resuena, qué es lo que se me da realmente bien, en qué soy bueno. Es decir, yo muchas veces pregunto, dime 5 cosas en las que eres un crack y la gente sale más de 2, por la humildad malentendida, pero sí, le cuesta. Es decir, es que te tienes que autoexplorar y decirte en qué eres bueno, porque si descubres tus competencias transversales, las puedes utilizar a día de hoy en este rol, en este papel que tengas, pero como la vida da muchas vueltas, el día de mañana las podrás llevar esas competencias para desarrollarte en una carrera distinta, en un rol distinto, en hacer algo distinto, porque hoy en día nada es realmente muy permanente en nuestras vidas, ¿no? Por muchas circunstancias. Entonces, para mí el talento es escuchar esos dones, habilidades que tenemos más afinidad, todo se puede estudiar y aprender, obviamente, pero que tú tienes naturalmente más afinidad porque te va a ser más fácil que florezcan y, por lo tanto, te va a ser más fácil ponerlas en valor. Y, obviamente, volvemos un poco a lo mismo de la pirámide de Maslow, ¿no? Al final todos, aunque no sepamos ni que la palabra trascendencia existe, pero todos vamos buscando esa trascendencia final, ¿no? Que es hacer algo que nos trasciende porque es para un bien más común, ¿no? En ese sentido, si juntamos muchos talentos en una empresa, en una organización, en una ONG, en una orquesta, me da igual donde sea, al final hay una magia mucho más bonita porque es los talentos de muchos unidos para hacer un algo más positivo para el bien más humano, ¿no? Que sea simplemente el disfrute de una buena orquesta en un momento determinado que me pone los pelos de punta y ya me ha cambiado la emoción ese día y ya tengo un día muchísimo mejor, ¿no? ¿Os habéis fijado que estamos hablando de escuchar en todos los sentidos? No solamente de escuchar al otro, de escucharnos a nosotros mismos, escuchar el ambiente, escuchar la sociedad, que yo creo que también en algún momento y en las organizaciones tenemos que escuchar qué es lo que está pasando en el mundo para saber en qué dirección tenemos que tirar, ¿no? Entonces, sí, pero como vamos así... pero lo de la escucha... Pero es que creo que es muy importante. De vez en cuando parar, escuchar, porque eso nos puede dar muchas pistas de por dónde tenemos que seguir el camino. Creo que es súper importante. De hecho, en comunicación eso se llama calibración del interlocutor, que tiene una palabra técnica que es muy bonita, que es que me paro a verte con los 5... Se llama escucha activa, pero realmente es una escucha con los 6 sentidos, ¿no? Digo 6 porque la intuición la hemos dejado de lado mucho tiempo y es súper importante volverla a recuperar. Y entonces te calibro, te veo, te escucho realmente con todos los sentidos y por lo tanto voy a poder adaptarme a ti mejor, a entenderte mejor y entonces a poder tener una interacción contigo muchísimo más sana o por lo menos presente. Totalmente. Yo es que además la escucha creo que precisamente eso, no solo que vamos muy rápido, sino que tenemos la sensación o la creencia muy, muy instalada y en el ámbito profesional más, de dar una respuesta rápida.
de tener más temor a los silencios, ¿no? De que alguien te hace una pregunta y parece que tienes que contestar enseguida como un resorte, porque si no es como que no estás a la altura o que parece que estás en tu viaje astral, ¿no? Que yo lo he dicho ya muchas veces en muchos episodios, porque es que me sigue pasando que te hacen una pregunta y te tomas tu tiempo y estás pensando y están como... ¿Qué te pasa? ¿Qué te he preguntado? ¿Qué me contestes? Sí. Como, déjame pensar. Y nos falta escucha, además de eso, porque estamos juzgando cada palabra que dice el otro, ¿no? Oímos lo que dice, lo pasamos por nuestros filtros, nuestras creencias, nuestros juicios, lo juzgamos, entonces no estoy escuchando de verdad. Pero además a muchísimas revoluciones. Pero eso también lo está dando la inmediatez que tenemos ahora, y es un problema que se está viendo en los jóvenes. Ahora mismo todo es de hoy para esta tarde. O sea, yo necesito, nos pasa también a los adultos, de decir, ay, no tengo algo en la nevera, bueno, llamo por teléfono y dentro de 2 horas lo tengo en casa. Entonces se está perdiendo esa cultura del esfuerzo a largo plazo, de la consecución de objetivos no para mañana, sino trabajándolo, de la disciplina para conseguir determinada cosa, ¿no? Y entonces, al final, esa inmediatez que tenemos en la sociedad actual, pues nos ha hecho también ir como locos por la vida, ¿no? Y entonces hemos perdido mucho los ritmos humanos. Antes que decías, los circadianos, ¿no? Como sí, poner los pies en la tierra, tierra. esos ritmos humanos que no son los que llevamos ahora Y no mismo. Sí, pero vamos a pasa partir de nada, una ¿no? base, que el tiempo es un invento humano, ¿sí o no? Que yo siempre lo digo, porque no un tengo constructo. tiempo, la gran excusa para mí, la gran excusa, no tienes tiempo. Digo, tienes el mismo tiempo que tiene todo el mundo, teniendo en cuenta que además el tiempo es un invento humano. Es decir, que tú decides, o hemos decidido que las horas tienen tantos minutos, tantos segundos, y encima nos Sí, es más donde regimos pones en tu función de energía y esto. atención, ¿no? Como... Claro, pero al final tú tienes que ser el gestor de tu tiempo, va en ese sentido. Entonces, nosotros tenemos realmente la capacidad de hacer el tiempo más largo. Sé que suena como muy loco, pero es verdad que lo tenemos. ¿Cómo? Es tan poco loco como esta palabra que estamos utilizando un montón, que es estar presente ahora mismo en el momento presente. Antes lo decíamos, si yo estoy ahora en el momento presente, pero ya estoy pensando en el next que tengo que hacer, en lo que va a pasar cuando salga por aquí, en el día de mañana o en el siguiente podcast que tengo que grabar, pues entonces lo que estoy haciendo es que mi tiempo se acorta. Por eso la famosa expresión de que cuanto más mayor te haces, el tiempo se acelera. El mismo tiempo para nosotros que para los críos, tenemos el mismo tiempo. Es nuestra no presencia presente, sino estar siempre a futuro, en el next, que también se nos acorta el tiempo. Entonces, para mí la gestión del tiempo personal es súper importante, ¿no? Y es aprender a parar, pero estás diciendo, vivimos en un mundo tan acelerado, la tecnología y la digitalización nos lleva a que todo vaya cambiando de manera exponencial, entonces hay un ritmo de agilidad que es conveniente que vayamos para no perdernos en el entorno en el que vivimos, pero al final, cuanto más rápido va el mundo, más tiempo necesito yo sacarme para pararme a pensar o a no pensar, que también nos ayuda bastante. Y eso es más sano, porque si no estamos elevando muchísimo los ritmos de estrés, ¿no? A nivel organizacional, desde luego, estamos súper estresados. Vivimos con un estrés altísimo y eso no es tanto por la tecnología que nos marca, sino porque yo no controlo bien los ritmos, como tú decías, circadianos. Hemos olvidado la parte más primaria que somos seres biológicos, por encima de cualquier otra cosa. Entonces, es volver a los básicos de la biología, conocer cómo funciona tu cuerpo, recuperarte desde ahí, y entonces tú puedes controlar mejor el estrés, aunque el resto de la empresa esté como pollo sin cabeza. Tú tienes esa capacidad, ¿no? Cada uno la tenemos, creo. Yo lo veo equilibrado en la responsabilidad que veo en mí para, totalmente de acuerdo, de encontrar esos, ¿no? esos tiempos o recuperar esos tiempos que ya teníamos, y la responsabilidad del entorno. O sea, creo que hay una responsabilidad contextual, ¿no? del mundo en el que vivimos y de los jugadores que hay en ese contexto, ¿no? en el mundo de la empresa sobre todo, que permita también esos ritmos. Antes no recuerdo con quién lo hablaba o en alguna pausa, la importancia que tiene el contexto de que nos permitamos y nos permitan, pues eso, ser humanos, ¿no? Como que se pare esto un poquito, Sí. que yo lo estoy intentando, pero me lo están poniendo En difícil. el fondo es eso, necesitamos todavía esa parte humana y esa parte de mirarnos, de tocarnos, que eso... Yo creo que al final las máquinas y toda la inteligencia artificial que viene como loca no lo va a conseguir. Son los intangibles, ¿no? Yo también cuando hablo de la diferencia, ¿no? entre la inteligencia artificial generativa, que es la que tenemos ahora de moda, y la inteligencia humana adaptativa, que es la que necesitamos para sobrevivir y bien vivir en los próximos años. Y yo siempre hablo de esto, ¿no? Realmente el valor diferencial del ser humano como ser biológico y ser orgánico está en esos intangibles absoluta y totalmente
imposible de copiar por la máquina, por muchas distopías que escuchamos por ahí, ¿vale? Que es ese éter, es estos sentidos, son esas cosas, no esa conciencia, porque la máquina no tiene conciencia ni consciencia, por lo tanto son ese tipo de cosas que son las que realmente hacen que haya conexiones, hacen que yo pueda entender a una persona muy diferente, muy divergente en una cuestión determinada a mí. Es esa magia, ¿no?, de los intangibles que tiene que ver también con lo cognitivo, ¿no? Por eso que es importante, y de alguna manera la empresa está entendiendo, ahora que estamos todavía en el boom de esta tecnología, digitalización, y estamos todos como locos haciendo másters de IA, pero hay que volver, para mí es volver precisamente a las competencias más orgánicas humanas, ¿no? Esa creatividad, la comunicación, que es esencial, todo ese tipo de soft skills que la llaman, que de soft no tienen nada, pero que son las esenciales, porque esas son las que no van a morir nunca. Entonces ahí es donde nos posicionamos y nos diferenciamos, ¿no? Como tú decías, y yo, es que vuelvo a mi duda mil, hay muchísimos artistas, directores maravillosos, pero cuando yo veo una obra dirigida por alguien que tiene una pasión, que está transmitiéndome ese intangible, a mí se me ponen los pelos de punta. Y a lo mejor hay un director que es muy bueno técnicamente, puede ser, por poner la analogía, pero que no te transmite esa belleza, ¿no? Y la obra es la misma. Y es la misma a lo mejor obra, es la sí. misma orquesta y es... Total. Pero esa comunicación que no es visible, que es invisible, pero que existe y que al final eso se transmite al público. Entonces el público está en el patio de butacas y dices, no sé qué ha pasado, pero se me han puesto los pelos de punta, ¿no? Has nombrado otra palabra maravillosa que para mí es la creatividad. Creo que la dificultad, creo que lo importante es darnos cuenta que es que los niños ya lo traen de serie. O sea, ¿no? Cuando estabas diciendo, oye, pues en las escuelas que lo hagamos y lo demás, tienen, pero a partir de los 7 años... Creo que la escuela lo que tiene que hacer, igual que los líderes tienen que dejar de hacer, ¿no? Es como dejarles. Bueno, de hecho hay un dato ¿no? brutal en este sentido, que obviamente todos sabemos que un niño pequeño, ¿no?, cuando nace un niño muy chiquitito, tiene un 100% de creatividad, es decir, es un don innato en los seres humanos. Nos viene de serie, porque no nos enseñan a ser creativos, imaginativos, no nos enseñan, viene con nosotros de serie. O sea, que todos los seres humanos somos creativos. Pero fijaros, de ese 100%, cuando el niño o la niña en España tiene solo 12 años, baja del 100% a un 25%. O sea, fijaros la masacre que estamos haciendo con sus niveles de creatividad entre padres, colegios, con un sistema educativo que prioriza las materias que sabemos versus las otras, nuestras Marías en nuestra época. Sí, que no importaban, siguen siendo Marías, aunque tengan sí. otro nombre, pero al final son precisamente lo más asociado a lo cognitivo más humano, que es lo que más se necesita en la empresa hoy en día. Y es lo que están es buscando curioso, ahora claro, mismo. efectivamente. Entonces es que tiene que haber una alineación entre todos los ejes, que es escuela, universidad, empresa y, por supuesto, Estado, ¿no?, que promueva todas estas cosas, ¿no?, en ese sentido. Y cuando tenemos un problema de diversidad, para volver un poco al inicio, en el que me cuesta mucho, porque la gestión de personas diversas obviamente es más compleja que de personas estandarizadas, por razones obvias, obviamente mucho más innovador. Cuando tú aplicas creatividad, eres capaz de resolver problemas de manera creativa ante una situación que nadie te ha venido escrito, esto se resuelve así, tiene que partir de ti. Si tienes esa capacidad creativa, vas a encontrar los modos de poder dar solución a esa gestión de equipo, por ejemplo. Pero si no eres creativo y no tienes un modelo que basarte sobre el que seguir, pues probablemente no tengas la capacidad de hacer esa gestión adecuadamente. Entonces la creatividad es esencial, es resolver problemas desde ángulos distintos. Mirar el momento crucial desde otra perspectiva y darle otra salida y conseguir que eso al final, pues encima luego va a ser muchísimo más rico y más divertido. Sí, totalmente. Es importante. Totalmente. ¿Y qué puede hacer el liderazgo para provocarlo? Por lo primero es estar evolucionado, ¿vale? Empezando por lo ahí, cual va siendo importante. ¿sí? De todo lo que por se suerte puede cada vez hacer. nos encontramos más líderes en los entornos de trabajo que ya no son puestos sino que junto con su carrera profesional hay una evolución interna. No puedo distinguir lo profesional de lo personal, para mí son indisolubles ambas cosas, pero bueno, en ese sentido eso es lo más importante, ¿no? Porque, como tú decías, cuanto más humanismo tengo dentro de mi concepto de trabajo, más fácil me es empatizar, entender, comprender, escuchar antes de que me escuchen, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido. Para mí ese es un trabajo. Y luego sí que creo que hace falta metodología. Para mí esto es importante, porque al final todo lo que tiene una estrategia funciona mejor, básicamente, una estructura. Entonces, si tengo una compañía en la que esto no está interiorizado, no está descrito, recursos humanos o talento y personal,
personas no ha decidido que esta parte es importante para el desarrollo de la empresa, pues quizás se obvie o no se trabaje de la misma manera. Entonces, por un lado son las personas que lideran, obviamente, pero por otro lado es una decisión empresarial en que entre sus valores, misiones, eso esté presente en ese sentido. Entonces sí que creo que ahí es más fácil porque hay estrategias que pueden ayudar a las personas también a crecer en el conocimiento de cómo hacer una buena gestión intergeneracional, por ejemplo, y hacer una planificación de age management, ¿no? Que antes no existía, ahora sabemos que es la discriminación más grande y más alta que se hace en las empresas por cuestión de edad, por encima de género y cualquier otra. Por lo tanto, pues sí que necesito tener esa conciencia. Entonces, si la empresa ya me lo provee, a mí me ayuda y yo lo tengo interiorizado dentro para saber que aquí quizás ahora tengo que poner un poquito más de mi parte para la gestión intergeneracional, porque hasta ahora ni sabía que no lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, creo que las dos cosas son necesarias. Y tiene que haber también mucha pedagogía. Las personas que pueden tener un poder de decisión tienen que invertir en todo este tema y, sobre todo, hacer pedagogía con lo que viene detrás, ¿no? Que creo que es súper importante con los jóvenes, con una pedagogía que puede ser también con los seniors, que no tiene nada que ver, ¿no? Y convencer de que realmente es importante y es imprescindible el atender todas estas cuestiones de las que estamos hablando. Está clarísimo que las empresas hoy en día que no estén trabajando, por ejemplo, en este caso, igual que antes se trabajaba la diversidad de género, la de culturas, razas, etcétera, ahora mismo la que no trabaje la diversidad intergeneracional, por ejemplo, está muerta, porque demográficamente hablando la tendencia es la que tenemos y España es el país más envejecido del mundo junto con Japón. Entonces, o te pones las pilas en ese sentido y empiezas a generar una estrategia o realmente vas a tener un problema a medio y largo plazo, aparte de los propios conflictos que se están generando internamente por estas 4 generaciones que ahora mismo conviven entre sí más unidas que nunca, porque también estamos yendo del horizontal de lo vertical a lo horizontal. Por lo tanto, hay más mezcla que antes, ¿no? Antes el becario no hablaba probablemente con el CEO, jamás en su vida, porque el CEO estaba en la 5ª planta y el becario jamás tenía esa oportunidad. Hoy en día, en estructuras que son más colaborativas, más planas, incluso rediseño de espacios, etcétera, eso está empezando a suceder. Es decir, ya nos mezclamos más todos, afortunadamente, pero tienes que trabajar esa parte porque si no vemos como que hay muchas diferencias entre el Z y el boomer, ¿no? Y no es real, luego, como decía, cuando lo trabajas. Entonces, realmente ahora mismo es una diversidad que necesitas porque desde la perspectiva de edad vamos a estar sin gente joven en los próximos años para trabajar y eso hace que la gente más senior tenga que trabajar más años, que esto también hay que decirlo muy abiertamente y muy tranquilamente. Sí, porque a las personas le asustan mucho. El tema es que trabajar más años no te quita ni te resta vida, te añade vida si lo que estás haciendo es algo que te gusta, te apasiona y donde tú aportas un valor. Ojalá no necesites económicamente trabajar hasta que seas muy mayor, sino que sea porque tú decides seguir aportando valor y el mercado esté preparado para que tú con tus 80 o 90 años sigas aportando valor al mercado. Eso sería el sueño ideal. Yo espero seguir con la batuta cuando tenga 90, ojalá. Ojalá. Es decir, eso sería lo ideal. Sin embargo, hoy en día no estamos preparados, eso es el edadismo famoso, para poder entender que vivimos más años, lo vivimos muy bien, pero también como no tenemos gente joven, nos va a tocar trabajar más años. Entonces, esto es importante, ¿no? Y entra dentro de la estrategia de management este tema también, ¿no? Del edadismo famoso, que ahora estamos empezando nos duele un poco más por las pensiones y por ahí abrimos la oreja, pero que realmente nos afecta a todos, ¿no? Y esto es muy importante. Entonces, la empresa que no esté siendo consciente de esto se va a quedar obsoleta. Yo tengo, aparte de la Orquesta Metropolitana, tengo una orquesta de niños y una orquesta de jóvenes. Intento mezclar y tengo profesionales que vienen a tocar con los niños, pero vienen a tocar con los niños en el último atril, no en el primero. Entonces, ellos se sienten protegidos, ellos están con esa sensación de que tienen a su maestro detrás que les está apoyando, les está ayudando, pero también les está dejando hacer, porque ellos están de primer atril, ¿no? Entonces, eso crea un ambiente precioso, de verdad, y suena... que te mueres. Impresionante. Y a lo mejor hay notas falsas. Sí, no importa. Pero es que no importa. Eso no es lo que te pone los pelos de punta. No. Sí, es otra cosa. De todas formas, te diría, me encanta esto que comentas, que para mí incluso hubo una cosa, un pensamiento que tuve ya hace muchos años, que es muy sencillo, pero lo voy a compartir aquí igualmente, que me cambió un poco incluso esta acepción, ¿no? de las diferencias generacionales, que fue cuando me di cuenta y que es que todas las personas somos seniors y muy seniors en algunas cosas, pero juniors, pero que muy juniors en otras.
todo. En todo. Entonces, al final dices, o sea, es que lo de las generaciones también es muy relativo, porque pues estamos muy verdes, hay muchas otras cosas que vienen y hay gente muy jovencita que viene con una señorita y que te pasas en ciertas áreas, ¿no? Entonces, para mí, más que de las edades, es de compartir desde el conocimiento y el valor que aportamos, ¿no? En ese sentido. Más, obviamente, pues eso que decimos, ¿no? Hay cosas que por pura experiencia de vida uno va a tener y que por corta experiencia de vida o de trabajo uno no va a tener, pues por lógica, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pues me parece que es precioso y cuando ves esas mezclas de generaciones, y además es que también tú cuando estás con gente muy joven te sientes más joven, ¿sí o no? Es verdad. Entonces te pegan un montón de cosas y tú les das a ellos esa sensación también, hablándoles de igual, desde esta humildad que decíamos antes, ellos también se elevan, ¿no? Y se sienten más senior, ¿no? Entonces es súper bonito. Más escuchados. ¿Creéis que hay diferencia o qué experiencias tenéis cuando el equipo se conoce y te conoce, ¿no? Y contigo, maravilloso. Que ya tenéis como un rodaje, o de repente tener que trabajar en un proyecto concreto con personas que todavía no conoces y nunca has trabajado, o que de repente diriges una orquesta que no es la tuya y que en ese momento no ha habido tanto momento para conocerse? Pues tienes que intentar conocerles en microsegundos, en 10 minutos. O sea, como ¿Cómo si consigues hubiera... el mismo resultado, ¿no? O cómo, Bueno, pues sin tener ese histórico. Observándoles mucho. Y muchas veces yo en los ensayos, porque siempre hay unos ensayos previos al concierto, mirándoles mucho a los ojos. Entonces yo siempre intento que la partitura esté aquí, no aquí, de forma que mi atención absoluta esté en las personas que están conmigo. Entonces ahí pues tienes muchas miradas entre ellos, cómplices, te puedes fijar más en lo que está pasando, ¿no? Cuando tienes tu propio equipo es una maravilla, es como que te ha tocado la lotería porque ya te conoces, simplemente que les veas entrar por la puerta ya sabes si tiene un día malo o no. En mi caso es un poco distinto porque desde que ya no trabajo con un equipo fijo, ¿no? Que trabajo con continuos equipos distintos a los que tengo que conocer muchas veces por primera vez constantemente, para mí lo que me funciona, por si también lo puedes traspolar a alguien que nos escuche y le pase una situación similar, lo más importante es dar un marco de seguridad, es decir, que las personas conmigo se sientan seguras, que se sientan como en casa, y para mí mostrar vulnerabilidad, es decir, mi propia vulnerabilidad, para que no parezca que por ser yo quien viene a contar algo o a dar la formación o a dar la conferencia o cualquier otra cosa, me ponga en un lugar que no es el que me corresponde. Entonces, desde esa vulnerabilidad, mucha sonrisa, mucha calidez, podríamos decir, en el teatro, que también es con mi forma de ser, ¿vale? Entonces, tampoco me sale natural, pero para mí esa es una manera de que las personas en ese momento se relajen y entonces cuando yo me siento seguro, porque para mí es la palabra, no me siento juzgado, no me voy a sentir visionado, no me voy a sentir ese tipo de cosas, se produce esa de forma natural porque los seres humanos somos seres sociables por naturaleza. Entonces, en muy poquito tiempo se rompe esa sensación de primera vez, por decir de alguna manera, y ya se congenia muy rápidamente. Entonces, para mí es el marco de seguridad, es muy importante que las personas se sientan que pueden ser ellas mismas, expresarse, decir, esto es como Las Vegas, lo que pasa aquí se queda aquí, ¿no? Ese tipo de situaciones. Y luego mi propia vulnerabilidad, que me equivoco, que se me olvida ponerme no sé qué, que no sé qué, no sé cuántos, ese tipo de cosas, porque al final estamos hechos de lo mismo, ¿no? Entonces, eso creo que relaja a las personas y enseguida entramos a ser seres sociables, ¿no? Siempre lo digo, hay 3 palabras que como director o directora de orquesta nunca pueden faltar en tu vocabulario, sobre todo porque siempre se ha tenido el concepto de que el director es como alguien así muy estirado y que nunca falla, que nunca se equivoca, y son perdón, por favor, gracias. Qué bonito sería que a estas 3 maravillosas le metiéramos la 4 del oponopono, ¿no? Opono, ¿cómo se me llama? Que es el te amo, que es la cuarta que nos hace falta, que sí. En los entornos de trabajo no la decimos mucho, ¿nunca? Pero nos vendría súper bien, ¿vale? Totalmente. No con esas palabras si no quieres, pero ser más emocionales, ¿no? En ese sentido también sería muy guay poder decirlo. Te quiero Exactamente, mucho. Te quiero mucho, sencillo, es fácil y nos hace sentir muy bien a las personas. Sí, yo con los niños de la orquesta lo uso mucho y entonces el primer día te miran así y el segundo dicen, yo a ti también. Y entonces, claro, ya te has derretido y dices, esto funciona, esto funciona. Pues me viene de lujo terminar con algo tan bonito, ¿no? Como el amor y como las palabras tan bonitas y agradecidas. Ha sido un placer estar aquí con vosotras. Yo me llevo como resumen la importancia de honrar y poner en valor nuestra singularidad y, por lo tanto, nuestra diversidad.
y que desde nuestro autoconocimiento y autenticidad todo es mejor y podemos conseguir esos talentos colectivos y ese amor por el ser humano y por el ser humano colectivo. Así que un placer, de verdad, trabajar con vosotras, iba a decir, hablar con vosotras y tener esta conversación, y agradecer también muchísimo a todas las personas que nos están escuchando. Nos vemos prontito en otro episodio y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un beso a todos y gracias. Gracias. Gracias a ti. Puedes ver y escuchar este video podcast en Spotify, YouTube y en tu plataforma favorita. Y síguenos en nuestras redes para no perderte nada.